Amigos y amigas, vamos a ir a la entrevista que hizo Álvaro Delgado al consultor Marcelo Loredo. ¿Quién es Marcelo Loredo? Es un académico que se ha dedicado a investigar los fraudes cibernéticos. Hoy está alertando a Morena que sí podrían hacerle un fraude en este 2021. Además nos explica cómo hicieron el fraude en el Estado de México, cómo le hicieron el fraude a la maestra Delfina Gómez. Amigos y amigas, vamos a ir al video porque hoy dice este académico que lo pueden hacer desde el PREP. Vamos a escuchar atentamente lo que dijo, porque hoy Lorenzo Córdoba está diciendo que ya no se pueden hacer los fraudes y hoy con estas pruebas le demuestra que sí se puede. Sí están de acuerdo los del INE, sí están de acuerdo los de la derecha, junto con Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Hoy está alertando a Morena para que tome medidas y no lo puedan hacer. Vamos a ir al video. Te lo pregunto de otra manera, sí, para buscar que pueda haber, por ejemplo, en contra tuya, una presunción de que, como ha ocurrido en otros momentos, hay una teoría de la conspiración y que alguien de pronto dice, es que va a haber fraude electoral o se pueden cocinar fraudes electorales ahora, pese a que el consejero presidente del INE, apenas la semana pasada dijo, en México no hay fraudes electorales. ¿El fraude electoral en México es posible? Te lo pregunto. Totalmente. ¿Y cómo se comete? Porque ¿es jurídico, es técnico, es político, es mediático? ¿Qué? Si me permiten, vamos, si me ponen la primera lámina, con esos elementos podemos decir por qué es muy difícil entenderlo. Les estoy hablando de 15 años, no es una investigación, son muchas investigaciones. Y mucho de este material ha sido testeado con personajes de la política y personajes que sí conocen perfectamente cómo sucede esto. Por ejemplo, si nosotros queremos hablar, por ejemplo, ahorita que pusieron ustedes los mapas, efectivamente, primero debemos de planear un territorio. Segundo, si nosotros queremos saber qué está pasando en una elección, digo, ¿quiénes no conocemos lo que es el servicio de video en streaming? Si una empresa es capaz de generar un video que no está en nuestro celular y que lo vemos en streaming, como diciendo, en el instante, sin que esté en nuestro servidor, se supone que entonces si nosotros tenemos un sistema informático, es facilísimo teniendo un ejército de personas allá afuera en un proceso electoral, en una jornada electoral, desde las 10 de la mañana nosotros ya sabemos cómo van las elecciones, dónde hay representantes de casilla, dónde no los hay, dónde se instalaron casillas, dónde hay problemas. Nosotros lo podemos saber. Y entonces primero sabemos las encuestas de salida. Segundo, viene el conteo rápido. ¿Para qué sirve el conteo rápido? Y es solo, todo es lo que ha arrojado las investigaciones, que lo puedo demostrar. Primero viene que el conteo rápido, de alguna manera, confirma el pronóstico que se hizo durante el día en las encuestas de salida. Y si ese pronóstico nos puede permitir generar un albazo. Y posteriormente necesitamos al PREP. ¿Y por qué el PREP? Porque el PREP ocupa 24 horas, donde llegan los datos que empiezan a llegar a los centros de acopio, que se toman desde una fotografía y terminan de entregarse hasta el siguiente día. De alguna manera, las urnas que empiezan a llegar tienen hasta 24 horas para llegar a los centros de acopio. Entonces, mire, ahorita ustedes hicieron un comentario de que se dice que el árbitro menciona, concretamente Lorenzo Córdoba, menciona que es imposible llevar a cabo un fraude. Y entonces también hablábamos de lo que significa decir de curarse en salud. Les voy a recordar algo que pasó en el 2018. Todavía no empezaba el proceso electoral y hubo una declaración del presidente del Consejo General del INE que decía que se había hecho, no sé si recuerdo si unas encuestas o algo parecido, donde decía que la ciudadanía, que la población estaban en desacuerdo con los políticos. Y decía que estaba preocupado si se iba a lograr que los ciudadanos participaran en el proceso electoral. O sea, él ya se estaba preparando
de que si pasaba algo, porque si habían o no los funcionarios. No pasó eso, hubo una gran participación. Y segundo, no sé si recuerdan, porque este dato es fundamental, en el 2018 hubo un dato muy importante. No sé si recuerdan cuando se manejó que se tomó la decisión para llevar a cabo el conteo rápido, que decían que se tenía que tomar una fotografía en la casilla y se tomó la decisión que no fuera de la acta de escrutinio y cómputo, sino que fuera del cuadernillo de apuntes. Y se hizo un debate porque esa decisión la había tomado el INE. Llegó hasta el tribunal y se declaró en el Tribunal Electoral, lo declaró en una entrevista, la presidenta del tribunal declara y dice: si los partidos políticos no se oponen a que haya de que se tome la fotografía, no del acta de escrutinio y cómputo, sino que se tome del cuadernillo de apuntes, no podemos hacer. ¿Y saben qué? No hubo un solo partido que se quejara de ello o que metiera una impugnación. Y les voy a decir por qué eso fue muy malo. Porque no tiene el mismo carácter legal el cuadernillo de apuntes que el acta de escrutinio y cómputo. Sin embargo, así se fue. Bien. Eso no fue lo correcto. ¿Y saben qué le dio al INE? Le dio más horas. Y en esto que les voy a platicar más adelante sobre cómo funciona el PREP, van a ver por qué es importante lo de las horas. Bien, bueno, ahí lo tiene usted. Es una teoría. Lo que dice Marcelo Loredo es que es posible todavía cometer fraudes en México, más allá de lo que se ha mencionado, que si la urna embarazada, que si el ratón loco, el carrusel, la despensa. Él habla pues sí, de una planeación más estratégica para cometer fraude. Marcelo, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, aquí en Los Periodistas. Te agradecemos por participar. ¿Te quedaste con alguna pregunta, señor Delgado? Te vi como... Sí, de hecho, yo creo que hay una parte que es muy importante que quizá de manera breve, Marcelo, puedas explicarnos sobre cómo justamente se consuma eventualmente un fraude electoral. Exacto. Si ponen, por ejemplo, la lámina, las siguientes, donde aparece lo que pasó en el Estado de México, creo que eso es fundamental. Si no vemos esas gráficas, es imposible que podamos entender esto que estoy mencionando, donde aparece más adelante. Perfecto. Más adelante. Y eso creo que es fundamental. Adelante. Adelante. Más adelante. Adelante, en la que sigue. Adelante. Miren, en la siguiente gráfica, después de esa. Se refiere a la elección aquí, de 2000. Miren, lo que ustedes ven del Estado de México. Yo creo que, miren, si ustedes se dan cuenta, digo porque todos lo tenemos en la mente, lo que pasó en el Estado de México en aquel entonces, eso que ustedes ven como una campana de Gauss, cuando nosotros vemos que la campana debería de ser como una campana. Si recuerdan ustedes, en aquella ocasión se dijo mucho sobre los procesos electorales, se comentó bastante sobre qué pudo haber pasado, y se hablaba de que en un horario en la noche, de repente iba ganando el partido de Morena. Sin embargo, cuando llegamos como a la medianoche, algo pasó y el PRI subió de votos y ya parecía nuestro PREP que había ganado. Sin embargo, lo que hicimos, y esto es lo importante de la metodología, lo que hicimos en esta metodología fue lograr hacer un análisis no de los votos, no de la suma, no de la acumulación, sino analizamos cómo funcionaba un proceso productivo, pero en este caso el proceso productivo no era de una cosa o un producto, sino era de urnas. Y analizar, ¿por qué las urnas? Porque a través de las urnas podíamos ver cómo se comportan los funcionarios
en un proceso electoral, y me refiero a todo el ejército electoral, no a los funcionarios de casillas, no a los ciudadanos, sino me refiero a esa estructura que está adentro del INE, que le llaman los famosos CAES, y que de alguna manera ellos son los encargados de trasladar las urnas junto con los representantes de casilla. Y nosotros cuando hicimos ese análisis descubrimos en las investigaciones que estaba pasando algo, que no se capturaba como iban llegando las casillas. Y paradójicamente, cuando cambia de tendencia, ya sea entre el PRI y Morena, exactamente en el mismo instante que se da ese cambio, el sistema se cae y lo que ustedes pueden ver, ese hueco que se ven encima de la campana, de la montañita esa que es la campana de Gauss, se cae el sistema, que no es otra cosa que el reflejo de que se dejaron de capturar esas casillas. Y lo que sucede es que cuando hablamos de sistemas de información, de cómputo, ya sé que ya está muy lastimado el concepto de algoritmo, pero no es otra cosa más que una fórmula, como cuando hacemos una receta de cocina. Cuando hacemos eso, es muy fácil ponerle un sistema de cómputo, decirle que queremos que unas casillas pasen sí y otras no, y después las que a mí me convienen, las meto en ese prep que damos a conocer públicamente. ¿Y qué pasó en ese instante cuando se cae el sistema? Exactamente es cuando se da el cruce de que pierde el PAN, perdón, de que pierde Morena. Y así sucedió exactamente en la elección presidenciable. Hubo una serie de datos que saben con qué se llenó. Esos datos con los que se hizo el conteo rápido cuando se dio a conocer que había ganado Andrés Manuel, había un gran número de casillas que pertenecían a los gobiernos donde ganó el PAN. ¿Qué significa? Que estaban seleccionadas esas casillas, y con esta metodología lo que les puedo decir es que podemos saber exactamente en cada minuto, a qué hora, cada voto que se mete para definir una historia de las elecciones, se puede definir hasta qué distritos, qué estados, a qué hora. Es posible identificar cómo se puede manipular. ¿Cómo se puede manipular? Si uno administra el órgano electoral, cada uno de esos elementos. Y digo, no sé cuando quieran, pero sí es importante ver la elección de presidenciable que está más adelante. Esa es totalmente, yo considero que es muy ilustrativa, la que es la presidenciable que está más adelante, porque todos asumimos que efectivamente ganó Andrés Manuel. Pero les puedo decir, y nada más les voy a hacer un comentario, más adelante. Nosotros siempre se ha hablado de la sobrerepresentación de Andrés Manuel López Obrador. Digo, ¿alguna vez hemos escuchado en algún medio de comunicación, en algún político, que nos digan que Andrés Manuel obtuvo el 82% de votos de que ganó Casillas? No, nos dicen que ganó el 53%, pero territorialmente ganó en el 82% de las casillas. Lo que estamos viendo ahí es cómo se capturaron las casillas de presidenciables. Y todos esos picos que ustedes ven en la gráfica son totalmente anómalos. Esa línea que ustedes ven blanca es lo que debería de suceder en la realidad de cómo se deberían de capturar las casillas. No fue así. Se dosificaron todas esas casillas en todo el país, llegaron todavía hasta las 8 de la noche del siguiente día. ¿Y qué estados son los que colaboran para esos picos? ¿Esos picos qué significan? Significan donde de repente se dispara la captura de casillas porque se quiere emparejar una votación. Y paradójicamente, ¿saben de dónde son esos picos? Son estados donde tiene una gran votación, en este caso el PAN. Y digo, podemos ir viendo, yo sé que es técnicamente muy difícil de entender o de darle seguimiento a este tipo de elementos, pero vamos a hacer una cosa, Álvaro, Alejandro,
La intención que estamos trabajando con el equipo es cómo generar un sitio en donde las personas, los ciudadanos puedan acceder a estos datos más tranquilamente, más cómodamente, con más tiempo, pero una cosa que sí quiero dejar muy bien claro: todo lo que se ha hecho respecto a estudios de PREPs, de conteos rápidos, es una metodología y se la podemos aplicar a cualquier elección. Se la podemos aplicar a la elección del 2006, a la elección del 2012, a la elección del 2018, y aquí no les comento de la elección 2006 porque era mucho, pero sucede diferente, pero sin embargo se puede determinar cómo ha ocurrido un fraude en cada una de esas elecciones. Y cómo también hay una metodología para contrarrestar justamente estas intentonas de fraude que se hacen en el INE. Sí, hay una posibilidad. Sí se puede contrarrestar esto, pero creo que para contrarrestarlo es importante la participación de los partidos políticos. Sí es necesario. ¿Y por qué es necesario? Porque esta metodología lo que hace es analizar un dato que no se habían percatado los partidos políticos. No nos metimos a votos, no nos metimos a tendencia, no nos metimos a nada de eso. Nos metimos en comportamiento de un proceso humano. Y lo que les puedo decir es que científicamente, con matemáticas y con física, podemos demostrar que lo que decimos es una evidencia que demuestra que es posible hacer un fraude. ¿Y por qué digo que científicamente? Porque esa metodología, si ustedes nada más meten los datos que son públicos, que están en el Instituto Nacional Electoral, en su portal, aplican esta metodología, van a encontrar los mismos resultados que su servidor encontró con nuestro equipo. Es exactamente lo mismo. Lo que quiero decir es que no es un asunto subjetivo, no es la interpretación de una persona. Son datos duros, como si sacáramos un electrocardiograma de una elección. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video.